de los cómics, sino también animado y también fílmico. Entonces me voy a encargar de presentar a 5. Obviamente el primero es Stan Lee, después viene Gerry Conway, después vendrá Todd McFarlane, que va a hacer un cambio significativo dentro de la línea. El siguiente guionista me acordaré en la presentación porque tiene un nombre de esos que uno dice como extraño. Y el último es Michael Straczynski, que es un reconocido guionista de televisión. Creó la serie Babylon 5, ha participado en muchas producciones fílmicas y pues ha incorporado muchos conceptos interesantes al mundo del cómic. Obviamente con Spider-Man, digamos que fue un poco la excepción y ya los contaremos ahí más adelante. No. Bueno, antes ahora sí, claro. Antes de empezar, es bueno hacer como un contexto. Entonces estamos hablando de que Spider-Man se desarrolla o se crea en 1962. ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Qué pasaba en el mundo? Pues obviamente un año antes Yuri Gagarin ya había surcado el cielo, era el primer cosmonauta que estaba, digamos, orbitando la Tierra. Entonces a los estadounidenses les preocupa un poco esto y empieza la carrera espacial. También obviamente pues Cuba es bloqueada. Recuerden que allí está el conflicto entre los mutantes, acuérdense el submarino y Stefan Shaw y toda esta vaina. Entonces ahí empieza el bloqueo en Cuba. Es importante recalcarlo en este universo. También aparecen los Beatles y toda esta revolución musical, lo que va a ser el rock and roll. Recuerden que básicamente lo que hacen los ingleses es tomar las bases del blues, modificarlas y devolverles el paquete a los gringos como algo novedoso. O sea, esa es la habilidad de los ingleses, ¿no? Indudablemente. Y también pues digamos que se publicaba en Estados Unidos una gran novela que es El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que es la primera ucronía, es decir, plantear un evento que no ocurrió, como fue qué pasaría si Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta novela fue como una precursora a todo este cuento de la ucronía. Entonces fíjense que el ambiente estaba un poco la rebeldía, estaba la ciencia ficción como en auge, estaba el New Age de la ciencia ficción y pues también estaba un poco lo que era este cuento de la carrera espacial. Inclusive ahí está una caricatura de Khrushchev y Kennedy haciendo fuerzas a ver quién gana sobre 2 misiles nucleares, ¿no? Entonces ahí está un poco este contexto. Esto abre el paso a lo que se va a llamar la denominada Edad de Plata de los cómics. Se llama así básicamente porque fue como un periodo en el que se incorpora muchísimos conceptos de ciencia ficción, conceptos científicos. Inclusive ambas casas, tanto Marvel como DC, empiezan a crear personajes que tienen estas características. Inclusive algo que caracteriza a Marvel y creo que a ustedes les fascina es que, a diferencia de DC, Marvel crea personajes como muy auténticos, es decir, como que sus personalidades son muy características y únicas, cosa que no pasa tanto en DC porque ellos están como según el molde. Ellos como que tienen que pasar la hoja de vida, la Minerva, la forma 1080, en la que dice, bueno, estatura 1,80, tez blanca, moral correcta. Entonces DC es pura hoja de vida, mientras que en Marvel les encanta, es como, ¿y tu perfil cuál es? No sé, no tengo ninguno. Perfecto, bienvenido, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos gusta de Marvel, que son personajes como muy auténticos. Primero, antes de entrar un poco con Marvel, quiero presentarles a este señor que es Julius Schwartz, que es básicamente es el editor en jefe en ese momento de los años 60 y se encargará de darle un vuelco a DC Comics en la parte de la ciencia ficción. Inclusive, miren nomás las tapas o las portadas de esas revistas. Ahí está, por ejemplo, una historia que es sorprendente. Esta de acá, en la que está Flash mirando al lector, que le dice, compra este número, mi vida depende de ello. O sea, que un superhéroe le diga a uno que la vida depende de comprar el cómic, uno dice, uy, ¿qué está pasando acá? Y efectivamente, Flash es atacado por un villano que lanza un rayo a toda Ciudad Central y todo el mundo se olvida de Flash, tanto así que Flash desaparece. O sea, un personaje ficticio desaparece en su propio universo. Entonces uno dice, oh, por Dios, ¿qué es esto? Esta historieta influyó a un guionista no tan conocido, un tal Grant Morrison, ¿no? O sea, él leyó esta vaina y ahí se fritó. Entonces ya pueden ver un poco dónde viene la fritura. También están, por ejemplo, historias relacionadas con la Liga de la Justicia. Por ejemplo, esto que es como el átomo, misterio en el espacio. O sea, todo tenía que ver o rondaba mucho la ciencia ficción. Por otro lado, miren ustedes aquí este joven caballero que se llama Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee.
Él entonces era, digamos, un pequeño guionista. Lo ascendieron después a editor. Recuerden una cosa, Stan Lee hacía cómics relacionados con onomatopeyas. Entonces él decía, por ejemplo, achú, y hacía un cómic del achú. O hacía bla, y entonces el bla, ¿no? Entonces esos eran sus cómics. Imagínense sus ideas creativas. Hoy se me ocurre hacer algo con bla, listo. Obviamente eran muchos fracasos, inclusive si ustedes buscan en internet no los van a encontrar, como que los han tapado. No, mejor mostremos lo más célebre de Stan Lee, ¿cierto? Entonces, Stan Lee le presenta a Martin Goodman, que era el editor en jefe de Marvel. En ese entonces estábamos en la transición de Timely Comics a Atlas Comics y posteriormente a lo que es Marvel. Stan Lee dice, vamos a proponer un personaje que sea adolescente. ¿Por qué adolescente? Porque es que los adolescentes siempre son como acompañantes. Por ejemplo, mira a Bucky, mira a Robin, mira a todos esos, todos son adolescentes, pero son siempre acompañantes. No, mejor que sea protagonista. Y le dice a Jack Kirby, que era el rey de los cómics, o sea, se lo han conocido por OMAC o los Cosmic Odyssey, ese tipo de cosas. Y diseñó un Spider-Man, pero como si fuera muy de la época dorada. Entonces con un traje, con una mascarita, con toda la cosa. Y Stan Lee dice como que no, este no me convence mucho. Entonces le pasa la tutela a Steve Ditko, ¿no? Y Ditko le va a dar todo el enfoque que ustedes con el que ustedes lo conocen. Básicamente un traje reconocible, un traje que ni siquiera ha cambiado. O sea, ha cambiado el material, pero no ha cambiado su fisonomía. Y entre los dos, pues al comienzo recuerden que también Stan Lee decía que se iba a llamar el hombre mosquito. Me imaginé un cómic con un hombre, o sea, es como cuando Bart Simpson va a crear un personaje, ¿no? Que es como, ya está, ¿sí? O como Rigby, ¿no? Cuando crea un nombre, ¿se acuerdan que se llama bote basurero? ¿Sí? Barco basurero, era una cosa así como, a ver, barco basurero, no. Entonces dijo, uy, mosquito, no me suena. Y luego, uy, araña, spider, ¿no? Obviamente esa es como la caricatura, pero ya les cuento un poco que eso tiene un trasfondo muy particular. Entonces, Spider-Man se lo da a Steve Ditko y Ditko le da la apariencia y se lo presenta a Martin Goodman y Goodman dice, no me suena. Sin embargo, se los voy a dejar que lo presenten en esta revistica como hacia el final a ver si de pronto pega, ¿no? Y la revistica fue esta, ¿no? Amazing Fantasy. Y esta portada inclusive creo que la han visto reversionada por Alex Ross, que es bellísima. Este es el número en el que aparece Spider-Man. Y es una historia muy corta, muy breve, en la que cuentan un poco el origen. Y básicamente se enganchó. El público dijo, oh, está buenísimo. Entonces ahí Tim Martin Goodman dijo, muchachos, lamento informarles que gustó. Entonces toca hacer más, ¿no? Y acuérdense también que Spider-Man va a tener tira cómica publicada en periódico y la revista en circulación. Entonces eso es como una ganancia que ha tenido también Superman, han tenido otros tantos más, ¿no? Bueno, el que está aquí en pantalla es el señor John Romita Sr., ¿no? O sea, no lo confundan con el hijo, o sea, el Senior, que es básicamente como el segundo dibujante de Spider-Man. De Steve Ditko dijo, yo te lo diseño, te lo dejo andando, pero ya, yo no quiero seguir con él. Entonces, John Romita asume y convierte a Spider-Man en un personaje un poco más maduro, inclusive le da como dotes como muy sensuales, ¿no? Ya vamos a ver un poco ese cambio, ¿no? Bueno, les quería contar, ¿no? Básicamente la inspiración del Hombre Araña no es probablemente como que él miró a la pared y dijo, ay, la araña no. Él leía mucho Pulp Magazine o magazines baratos, que eran los que se vendían en los kioscos, como decía acá la revista Vea, ¿no? Hagan de cuenta, salgo a la calle y en vez de revista Vea encuentro Pulp Magazine, uy, Lovecraft, Edgar Allan Poe, a precios de huevo, o sea, a 1 centavo. Uno dice, no, venga. Entonces Stan Lee leía uno que se llama The Spider, y The Spider básicamente nos cuenta la historia de un playboy millonario que se dedica las noches a luchar contra el crimen organizado, obviamente contra la mafia. Este es la competencia directa de un personaje que se llama La Sombra. No sé si de pronto algunos de los acá presentes conocen La Sombra. Inclusive hay una película en los años 90 con Alec Baldwin, ¿no? Que presenta al personaje por si no lo conocen, ¿no? Que es básicamente como un tipo que se pone una antifaz así por el... y se ríe así contra el crimen y toda la cosa, ¿no? Bueno, ahí está la segunda parte del origen, ¿no? El Hombre Araña, que básicamente, inclusive Matt, la revista que tiene unas cápsulas en Cartoon Network, hizo una historia muy chévere que era ¿qué le pasó a la araña que picó a Peter Parker? Y no se imaginan, dejó de ser araña y se volvió humano.
Entonces en su mundo arácnido, todas las arañas lo miran como, ¿y este tipo qué? No ni se puede trepar ni nada, entonces una historia buenísima, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en Edad de Plata. Este señor estaba allá en el laboratorio, una arañita lo pica, ¿cierto? Y no solo le deja obviamente lo que es la roncha, sino que le da superpoderes. Uno dice, oh, por Dios. Sí, a mí me han picado arañas y miren, ¿no? Le dejan la roncha y como la situación de, ay, Dios mío, que eso es, bueno, no me ha dado superpoderes. Eso solo pasa en las de plata, ¿sí? Hay una cosa importante, es que, fíjense, ¿no? En los cómics todo puede pasar. De una viñeta a otra, ella tiene traje. O sea, uno se preguntaría, así como Edna Modas, ¿quién será el sastre de estos personajes, ¿no? Sastre que trabaja como así, como bajo perfil, como, oye, no mencione, yo te hago el trajecito, pero ya, sí, todo bien, ¿cierto? Entonces no sabemos, y ahí está, ¿no? Inclusive miren que él mismo lo cose, un poquito lo que muestran en la primera historia de Sam Raimi, la primera Spider-Man, con Terry Maguire, ¿no? Que es un poco melodramático, ¿no? Es un Peter Parker como, ¿cuál? Tobey Maguire, perdón. Gracias por la anotación, sí, es que no, todo se confunde, ¿cierto? Pero bueno, el man es costurero, ¿sí? Porque acuérdense que Spider-Man es, según Stan Lee, él lo quiere hacer como un bachiller súper listo, pero muy tímido. Entonces era así como, ay, Mary Jane, me pones cuidado. ¿Sí? Bueno, el caso es, ¿no? Que con John Romita dice, no, dejemos las pendejadas, que sea un profesor, o sea, profesor de universidad. Por eso puede conquistar a dos mujeres, que son Gwen Stacy y obviamente Mary Jane, ¿no? Entonces ya vamos a ver ese cambio, ¿no? Aquí está, ese es el cambio que introduce John Romita. Fíjense ustedes el dibujo, que es un Spider un poquito más maduro, inclusive se sigue vistiendo muy como en la pinta de profesor sesentero, o sea, cuello tortuga, la chaquetica con los forritos atrás, ¿no? Toda la cosa como para despertar más sensualidad. Quiero mostrarles esta imagen que básicamente hace alusión a un pintor que es Roy Lichtenstein, ¿no? Que básicamente es muy conocido por hacer viñetas ampliadas y con diálogos muy amorosos. Entonces, si se dan cuenta, como que hay una influencia directa del mundo del arte al mundo del cómic. Y eso es lo que vemos en John Romita. Fíjense el estilo de Gwen Stacy, ¿no? Digamos de Mary Jane, ¿no? Aquí siempre las dos compitiendo. Por supuesto, no podemos dejar de lado los villanos que empiezan a aparecer, ¿no? En Spider-Man. Al comienzo son personajes relacionados con la ciencia. Entonces, por ejemplo, el buitre, que es el personaje que va a aparecer en Spider-Man Homecoming, básicamente es un diseñador, ¿no? Digamos, de cierto tipo de artilugios. Diseña básicamente como una especie de armazón que te permite volar, y resulta que se da cuenta que han desviado los fondos, él no tiene dinero, entonces básicamente decide cobrar venganza por esta malversación, o sea, un poco de acto de corrupción. Lo que no pasa en ningún país, ¿verdad? O sea, eso no pasa en los países, el acto de corrupción que es bien la plata, no, eso no pasa, ¿sí? El Doctor Octopus, ¿cierto? Que ya lo conocen, pues básicamente es un personaje que quería condensar una partícula de Dios y pues se le salió por la culata y básicamente los tentáculos se vuelven parte de su cuerpo. Entonces el Doctor O, y además se llama Otto Octavius, ¿no? Acuérdense las doble consonantes de Stan Lee, el sello característico. Bueno, vamos un salto grandísimo a los años 70, así, ¿no? De la nada, vamos a los 70, y aparece Gerry Conway, ¿no? Gerry Conway va a ser como el segundo guionista más importante en la vida de Spider-Man, sobre todo porque él nos va a dejar un trauma tenaz en la existencia de Peter Parker, que lo han visto en Amazing Spider-Man, en la película con Andrew Garfield, ¿no? Básicamente, que es el cómic de, sí, como lo van a escuchar, la muerte de Gwen Stacy. Minuto de silencio por esta muerte tan lamentable. O sea, él la tenía así, a punto de salvarla, pero el latigazo, esta ruptura de la columna vertebral impidió salvarla. Y eso para Peter Parker va a ser una huella profunda en su existencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, inclusive miren las tomas. Yo creo que hay una cuestión ahorita, es que muchos cineastas dicen, no, ya está el storyboard, simplemente limitemos, ¿no? Entonces, ahí está, la toma tal cual. Solo cambiemos un poquito a este chico que tiene, ¿no? El de Valerian, ¿no? ¿Cómo es que se llama este actor? ¿No me acuerdo ahorita? Pero, algo así. Dejémoslo en algo así, ¿cierto? Ahí está, señores, miren ustedes, ¿no? La dramática pose en la que Spider-Man ya dice, oh por Dios, ¿qué he hecho con mi existencia? Y
La segunda trama que este autor desarrolló, Gerry Conway, fue la saga del clon, que inclusive en los 90 tuvo una remasterización, ¿cierto? Pero más o menos la historia data de que Peter Parker decide refugiarse en un alter ego, se cambia inclusive el nombre, ya no es Spider-Man, sino es el encapuchado de Escarlata, y desarrollan un clon que es Peter Parker, ¿no? Y a mitad de cuento le dicen a Peter Parker, no, tú no eres Peter Parker. Pero ¿cómo así? Yo tengo a la tía May, yo soy... No, estás equivocado, nene. Hay un original, el original se llama el encapuchado de Escarlata. ¿Qué? ¿Cómo así? Y ahí empieza este zaperoco, que inclusive en los 90 les tocó hacer una revista que se llamaba Cómo acabar con la saga de los 101 clones, ¿no? Inclusive a Gwen Stacy la resucitan, la vuelven a clonar, ¿no? Entonces uno dice, oh por Dios, la ciencia se está desbordando, o sea, ya esto se está pasando de la edad de plata, ya se les salió el tiro por la culata, ¿no? Bueno, ahí inclusive aparecen otros personajes, ¿no? Obviamente, cuando uno los ve puestos en la pantalla, cambian muchísimo. Aquí está Sandman, ¿no? Que es este hombre de arena, que inclusive que es como una, más o menos como una imitación de Clayface en Batman. No sé si ustedes conocen este personaje, que era un actor, ¿cierto? Y que por culpa de un accidente químico se convierte en esta mole, ¿cierto? Como de arcilla, ¿cierto? Entonces, él básicamente puede manipular la arena. Y Electro, ¿no? Uno no sabe con qué quedarse, si con este Electro o con este man haciendo Electro como el Chispita, ¿cómo se llama? ¿Sí? Sí, ¿no? Este personaje que era todo como, Spider-Man es mi amigo, eres mi amigo, ¿sí? No, este Electro no es así. Acuérdense que este Electro es más un científico, ¿no? Que obviamente por una sobrecarga, lo mismo que le pasó a Barry Allen, ¿no? Uno dice como, pucha, si a uno le pasara eso, uno se muere. Pero en los cómics no, en los cómics te da poderes. Me dice, quisiera estar en el cómic, ¿no? ¿Qué pasaría si Pixelama estuviera en un cómic? ¿Qué poderes tendría? No sabía, ¿no? Bueno, esta etapa fue muy breve, pero fíjense que dejó dos grandes marcas en Spider-Man. Luego continuaremos, ¿no? Con el señor Todd McFarlane. Creo que usted lo conoce mejor por un personaje que se traduce como el engendro. El engendro. Pero no, mejor Spawn, ¿cierto? Spawn, que es un cómic radical para su momento, además que era un héroe afrodescendiente, un montón de cosas. Pero antes de Spawn, él se encargó de dibujar una miniserie de Spider-Man, o sea, él la dibujó y la escribió. Entonces uno dice, ya tiene un mérito de autor, ¿no? Básicamente escribe el guión y lo dibuja. Además que McFarlane no le preocupaba Gwen Stacy, Mary Jane, ni los clones, le preocupaba un Spider-Man más atlético. Inclusive vamos a mirar un poquito las cosas, ¿no? Fíjense la portada número 1. Vendió 3 millones de ejemplares. Por Dios, esa cifra es absurda. Yo alcanzo a vender 200 ejemplares en la feria del libro. Este man vendió 3 millones. ¿Que cómo lo hizo? Gracias a los especuladores de la bolsa. Porque en los 90s Wall Street dijo, ay, ¿por qué no ponemos plática en los cómics? Eso está como chévere. Y los cómics empezaron a subir de precio. Entonces, ¿qué va? Ya no vale $1. Hoy te cuestan $10. Mañana $100. ¿Qué? ¿Pero qué pasó acá? No, es que eso es un producto exclusivo, lo siento. Digamos que en el mercado estadounidense hay una cosa es que no pasa acá, y es que cuando la revista no se vende, ellos tienen que triturarla, tienen que quemarla o inclusive cortarla. Aquí en Colombia, ¿qué pasa? Te esperas unos meses y la encuentras de segunda mano más económica. Por eso Colombia es bien con el mercado de segunda mano, ¿cierto? En Estados Unidos no. Entonces, este ejemplar vendió 3 millones y miren ustedes la pose de Spider-Man y la pose de Spawn. Muy atlético, o sea, este man, mejor dicho, le gana a cualquier gimnasta de Rusia. Miren ustedes, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Increíble. Además que también le da este toque como muy de pasta, ¿no? O sea, esa telaraña tiene como un toque más vivo, ¿no? Inclusive él también se encarga de darle vida como al simbiote más famoso de todos, que es Venom, y luego Carnage, ¿no? Ahí está, fíjense ustedes un poco, ¿no? Sus anatomías forzadas, sus ángulos de cámara. Entonces, para McFarlane lo más importante era decir, Spider-Man tiene que ser más atlético y dar unos giros impresionantes como lo que pasa en la película. Uno ve la película y uno está como en el vértigo de ¿sí? Creo que hay hace poco vi en YouTube una hipótesis de qué pasaría si Spider-Man estuviera aquí en Colombia, ¿no? Y básicamente está contra el Colpatria y se escalabra, ¿no? Y luego es contra el Bacatá y se ahorca. Bueno, eso le pasaría a Spider-Man, o sea, no puede trabajar aquí en Bogotá, difícil, ¿no? Poquito. Ahí está, fíjense ustedes un poco, ¿no? Sus anatomías forzadas, sus ángulos de cámara. Entonces, para McFarlane lo más importante era decir, Spider-Man tiene que ser más atlético y dar unos giros impresionantes como lo que pasa en la película. Uno ve la película y uno está como en el vértigo de ¿sí? Creo que hay hace poco vi en YouTube una hipótesis de qué pasaría si Spider-Man estuviera aquí en Colombia, ¿no? Y básicamente está contra el Colpatria y se ahorca. Bueno, eso le pasaría a Spider-Man, o sea, no puede trabajar aquí en Bogotá. Difícil, ¿no? Poquito.
Ahí está, por ejemplo, ¿no? Las tomas más de acción, o sea, para McFarlane la importancia era como darle más secuencia cinematográfica, un poco más de dinamismo, más de acción. Esas tomas son muy parecidas a las que uno ve en las películas, ¿no? Inclusive uno dice, ¿cómo diablos hace esas poses, no? O sea, eso solo pasa en los cómics, ¿sí? En los cómics todos pueden ser flexibles, ¿sí? Ahí vemos, inclusive, este tipo de composiciones después lo va a adoptar en Spawn. O sea, prácticamente Spider-Man le enseñó cómo hacer cómics a McFarlane, ¿no? Bueno, y ahí están los dos simbiotes más importantes, ¿no? Que son Venom. Recordemos que es Eddie Brock, que Eddie Brock trabajaba como parte del periódico rival del Planeta, del Clarín, perdón. Me devuelvo. Eddie Brock trabajaba para la competencia de Diario Clarín, ¿no? Recuerden que Diario Clarín tiene un editor que tiene unos titulares fantásticos, ¿no? Amenaza con rayos láser, excelente. Listo, póngalo ahí, primera plana, ¿no? Entonces, Spider-Man hace lo justo y desenmascara toda una red ahí de conspiración y Eddie Brock queda manchado por esa red. Entonces, es como tildado de un periodista como de poca monta, se va a periódicos amarillistas y luego es enviado a la cárcel, ¿no? No, mentiras, no. Antes de eso, él va a una catedral, misteriosamente, donde en una campana está un fragmento de un simbiote, un alienígena que viene de un cómic que se llama Las Guerras Secretas, ¿no? Y ese simbiote cae y como que se hablan, ¿no? Tienen una empatía directa, dicen, odias a Spider-Man, ¿verdad? Sí, lo odio, perfecto. Tú y yo seremos amigos de por vida, ¿no? Y el simbiote lo absorbe y se convierte en Venom, ¿no? Inclusive, en algún momento, Spider-Man tiene que hacer alianzas con Venom para poder vencer a los demás, ¿no? Entonces ahí vemos ese tipo de cosas, ¿no? Y Carnage básicamente ocurre cuando Eddie Brock es llevado a la cárcel y al lado tiene un asesino en serie, ¿no? Que es este señor, ¿no? Y por eso se llama Carnage. Inclusive el simbiote, acuérdense que de alguna manera como que proyecta y aumenta las cualidades de la persona que lo toma, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que sucede ahí, ¿no? Obviamente esto a nivel de ilustración es una cosa genial porque dice, oh Dios mío, un simbiote que pasa en 1001 formas, genial, ¿no? Eso le gustó mucho a Tom McFarlane. Bueno, quisiera mencionar brevemente esto, que también fue la etapa de los 90, la etapa de los 90 es muy loca. Bueno, indudablemente pues estábamos como saliendo un poco de la infancia, entramos en la adolescencia, los cómics oscuros, y acá Spider-Man es enviado al futuro. Spider-Man 2099, ojo a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces básicamente tiene que ver con una de las tantas tierras de Marvel, la Tierra 928, en la que está Miguel O'Hara. No es Peter Parker, ahora es Miguel O'Hara, que se encarga de ser el arácnido, ¿cierto? Y básicamente esta miniserie duró como 10 números, o sea, no le fue muy bien. O sea, como que tiene expectativa, yo inclusive la adquirí, la compré, y recuerdo que la tenía ahí como dando vueltas, porque dije, pues se veía bien la portada, pero no me tramó, ¿qué pasó ahí? Spider-Man, ¿no? Aunque el diseño de traje es una locura, ¿no? Eso también pasa un poco con las franquicias, ¿no? Porque digamos, de Spider-Man han sacado como más o menos 5 franquicias, ¿no? Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man, Peter Parker, acá Spider-Man, bueno, un montón de cosas ahí, ¿no? Bueno, ahora sí me acordé, bien, ahora sí. Howard McKee, ¿no? Que este es uno de los escritores, por así decirlo, maldito del mundo Marvel, ¿no? O sea, básicamente él escribe cosas como muy oscuras, inclusive escribió Ghost Rider durante una temporada, pero digamos, a él le vemos un poco este tipo de sagas, que es por ejemplo cuando se hace la serie Back in Black, o sea, Volviendo en Negro, también lo que es Web of Spider-Man, también Sin Spider-Man, que fue un título interesante, y obviamente volver nuevamente con la saga de los clones. O sea, este más se encarga otra vez como armar el zaperoco, o sea, coger lo que habían hecho en los 70s, remasterizarlo y volverlo a la vida, ¿no? Bueno, ahí está un poco parte de esta saga. Obviamente, si se dan cuenta, a diferencia de otros cómics de Marvel, como que los dibujantes de Spider-Man sí conservan muchos rasgos a nivel del traje y la anatomía, ¿no? Porque, por ejemplo, con Wolverine no pasa eso. Con Wolverine, según el dibujante, puede aumentar de peso, aumentar de tamaño, ser más bajito, etcétera, pero con Spider-Man como que se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al año 2000, el Y2K, ¿cierto? Cuando el fin del mundo se avecinaba. No sé si de pronto ustedes estuvieron ahí presentes cuando, oh por Dios, los computadores van a venir a cero, se está acabando el mundo. Bueno, no pasó nada de eso y básicamente contratan, en este momento está Joe Quesada como editor en jefe. Joe Quesada empezó dibujando
algunas cosillas, ¿no?, de Marvel, y luego lo ascendieron a editor. Y como editor, él dijo, quiero relanzar las franquicias. Entonces relanzó Daredevil, relanzó Punisher, relanzó Black Panther y relanzó Spider-Man. Entonces dijo, no, contratemos a un guionista diferente. Entonces contratamos a Joseph Michael Straczynski, ¿no? Y básicamente, pues como lo dije, ¿no?, básicamente para televisión, él crea Babylon 5, que es como una serie muy space opera, o sea, muy ciencia ficción espacial. También está, por ejemplo, el cómic Rising Stars, que fue, digamos, uno de los títulos muy interesantes, creo que Wildstorm, si no estoy mal. Y también está Midnight Nation, ¿no? Y entonces empieza a asumir el rol con Spider-Man. Listo, hagámoslo entonces con Spider-Man. Y él básicamente lo que va a hacer, ¿no?, digamos, un poco la crítica que le hacen a este guionista, es que él hace una historia, ¿no?, muy particular que se llama ¿qué pasaría si usted tuviera un día más?, ¿no? Entonces, esta historia va a ser polémica en la medida que Straczynski como que la empieza a escribir, va rodando, pero como que ya después no sabe cómo cerrarla bien, y eso siempre pasa en algunos cómics, ¿no? Pero básicamente la premisa es que Peter Parker tiene como la posibilidad de un bucle espacio-temporal, ¿no? Entonces, la idea es que Straczynski lo que nos dice con esa historia es un poco que todo lo que pasó en la de Peter Parker no existe, se ha borrado, se ha alterado el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón es polémico, porque uno dice, pero ¿cómo vamos a dejar todo ese bagaje histórico, todo lo que hizo Corway, todo lo que hizo, digamos, McFarlane, todo lo que hizo esta gente, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, básicamente la cuestión es, ¿qué haría si usted tuviera ese día? ¿Salvaría a Gwen Stacy o no la salvaría?, ¿no? Entonces, es un poco la cuestión, o sea, es como la decisión. Acuérdense que Spider-Man lo acompaña siempre un mantra, ¿no? ¿Cuál es el mantra de Spider-Man? A todo gran poder, una gran responsabilidad, ¿no? Y esto, acuérdense que él no lo asume porque quiere, sino porque le tocó, ¿sí? Eso es lo característico de Marvel, ¿no? En Marvel, digamos, ningún héroe lo hace porque sí, sino porque le tocó, papá, ¿sí? Lo siento, la vida te mordió, tienes poderes, ya, bienvenido al club, ¿cierto? Obviamente, Spider-Man no es que sea muy bienvenido a todos los clubes, ¿no? O sea, a él lo han llamado los X-Men, dicen, no, papito. O sea, como que pasa el día de prueba, dicen, no, ese man no sirvió acá. Pasa a los Avengers, no tampoco, ¿sí? Después crea como un mini Avenger, ¿no? Un mini equipo de Avenger que es con Hulk rojo y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya pero como para ir cerrando, hay una frase del mismo Straczynski que dice, cada vez que tuve a Amazing Spider-Man o Fantastic Four u otro libro firmemente en los carriles, nos metimos en un gran libro de eventos y crossover, y esto costó el impulso y se metió mal con el ritmo de la estructura libre. O sea, esta frase da cuenta un poco de lo que les pasa a muchos guionistas de Marvel. Como que empiezan con el pie derecho, pero a medida que va avanzando la historia, como que ya después no saben cómo cerrarla, de lo tanto que se ha abierto, ¿no? Y de pronto también es algo cuestionable. Entonces, por eso hay otros guionistas que cogen y dicen, no, venga, reevacuemos otra vez esta cuestión, ¿cierto? A nivel fílmico, lo que han hecho con Spider-Man es un poco las primeras, ¿no? Las de Sam Raimi, son básicamente la etapa con John Romita, ¿sí? Básicamente es como ese aire, ¿no? El Spider-Man tímido, de ese Spider-Man, digamos, como no tan sarcástico. Algo que me gustaba mucho de la serie animada de los 90s es que Spider-Man es muy sarcástico, ¿no? O sea, es humor negro, todo muy fino, ¿cierto? Pero en esas de Sam Raimi uno dice, ay no, me lo hice todo melodramático. Y por eso los memes, ¿no? Como el... ¿sí? Pero no, ¿qué pasó ahí, Maguire? No, ese man no sirve. Luego hicieron el reboot, ¿no?, de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. El primero me parece genial, o sea, yo por lo menos, inclusive fui sin expectativa. Dice como, bueno, Omar, ¿qué pasa acá? Y me encantó. Ya el segundo, Chispita lo arruinó todo, porque dice, no, ¿qué pasó ahí, Spidey? Y ya todo muy bien, ¿no? Pero la cual como que no sirvió. Pero fíjense que ese estaba más relacionado con la etapa de Gerry Conway, ¿no? O sea, es como inclusive, uno pensaría entonces que será que este Homecoming será Straczynski remasterizado, ¿no? Ya viendo un poco la hipótesis que estoy tejiendo acá, no sabemos, ¿cierto? Por lo pronto, lo que vemos es como un Spider-Man un poco más adolescente, porque ya como que estaba ganando más impulso ese Spider-Man como más madurito, ¿cierto? No sé qué tanto Skitter sea, pero lo que sí sé es que esto ya lo coge Disney, entonces hay que tener riesgos ahí, ¿no? Un poco cuidado, ¿no? Y bueno, no me podía ir de esta charla sin hablar un poquito de esta serie, ¿no? Que es genial, o sea, creo que es como de los mejores esfuerzos que ha hecho Marvel, porque en los años 70 hubo una serie con un actor que inclusive yo me acuerdo que la vi y quise trepar los muros y uno decía, pero ¿cómo hace este pisco? ¿No?
Y luego, cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que es un giro de cámara estratégico, ¿no? O sea, que ponen la pared de bajito y uno puede trepar tranquilamente y luego, ¡ay! Como Batman y Robin, ¿no? No sé si se acuerdan las tomas, ¿no? Minuto de silencio por Adam West también. Perdón. Ya, pero sí. En esta serie hay unas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, personajes como Madame Web, que es un personaje incorporado para esta serie animada, que era como esta guía, este gurú trascendental, ¿no? O sea, Spider-Man habría planos, ¿no? De comunicación astral. Uno decía, ¡oh, por Dios! Spider-Man es genial. Era sarcástico, tenía muy buenas sagas y más o menos lo que hacían era como apilarse muy a los cómics, ¿no? Más o menos. Después sacaron otras series animadas más adolescentes, ¿no? No sé si hicieron una que pasan por Cartoon Network, otras por XD, ¿no? También los Ultimate Spider-Man, inclusive hay una, hace poco solo vi un capítulo que era con los 4 Spider-Man, ¿no? Que era como el Vengador Escarlata, el androide Spider-Man, no sé, pero ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Cierto? Sí, básicamente, mis queridos, eso era un poco lo que les traía hoy. Como pueden ver, es un ápice de todo lo que es el mundo Spider-Man, porque igual yo sé que ustedes saben más que yo, ¿sí? Y si hay anotaciones, me gustaría escucharlas. Pero por lo pronto, esto era un poco lo que quería hacer con ustedes, hablarles un poquito como esas apariencias del personaje y pues básicamente dejar como el preámbulo a ver qué pasará con Spider-Man Homecoming. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas o anotaciones o intervenciones espectrales, pueden hacerlas a continuación. Y si no, esperemos la pizza. La pizza. Sin piña.